Bien, ahora sí, buenas tardes a todos los presentes. Creo que no aparece abajo mi nombre, pero soy Daniel Fernández, gerente general del Instituto Peruano de Compliance. Óscar Alcázar, director académico, me ha pedido que lo excuse ahora al inicio para iniciar este webinar que nos congrega, ¿no? A cargo de Anita de la Piedra y Alejandro Morales, dos muy buenos colegas a quienes me gustaría presentar brevemente antes de dar inicio a este interesante webinar. Por un lado tenemos a Alejandro Morales Cáceres, quien es socio y líder de Derecho y Nuevas Tecnologías en el estudio Torres y Torres Lara Abogados. Alejandro es máster en Derecho de las Tecnologías por ESADE y profesor universitario con ya mucho más de 10 años de experiencia profesional en privacidad de datos personales y cumplimiento digital. Bienvenido Alejandro, va a ser un placer escucharte como siempre. Y también por otro lado tenemos a Anita de la Piedra, quien es abogada de por la UPC, con maestría en Derecho Digital por la Universidad UNIR. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Derecho Publicitario, Defensa del Consumidor, Derecho Digital y Protección de Datos Personales. También cuenta con experiencia en integración de herramientas de inteligencia artificial en la gestión legal, optimización de procesos y toma de decisiones, así como en el uso estratégico de IA aplicada al derecho. Así que bienvenida también, Anita. Para nosotros también es un placer saber que te has integrado recientemente al staff de profesores del instituto. Y pues sin más preámbulos, me gustaría pedirles a todos que por favor siempre tengan en silencio, mute, los celulares y evitemos cualquier elemento distractivo. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat para leerla al final o en los intervalos que Alejandro y Anita puedan otorgarles. Así que bienvenidos Alejandro y Anita, el auditorio es todo de ustedes. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos por su participación. La idea y lo que coordinamos con Alejandro es un poco hacer algunas preguntas que consideramos valiosas, que creo que nos van a ayudar a poder retratar algunos elementos que son de insumo valioso para el trabajo del oficial de datos en cuanto a enfrentar este reto de inteligencia artificial. ¿Qué te parece, Alejandro, si voy planteando las preguntas y vamos conversando un poco Perfecto. sobre lo que ya habíamos planteado? Ya, buenísimo. En primer lugar, habíamos comentado con Alejandro que sería bueno conversar acerca de qué es del contexto en el que se desarrolla el oficial de datos. Personalmente, bueno, desde hace muchísimo tiempo vengo viendo temas de datos personales, pero ahora ya soy un oficial de datos, allá trabajo dentro de una empresa como oficial de datos. Entonces se presentan una serie de cosas y retos, y es por eso que planteamos lo siguiente: identificar cuál es la realidad en la que nosotros como oficiales y los asesores que ayudan y apoyan a los oficiales se enfrentan, cuáles son estos retos, ¿no? Entonces, en un contexto donde las organizaciones ya están incorporando estas herramientas de IA, ¿cómo debería evolucionar el rol del oficial de datos para dejar de ser visto como un simple revisor normativo y convertirse en un aliado para precisamente esto, ¿no? Evitar multas, evitar filtraciones y riesgos reputacionales? Y ahí me gustaría empezar un poco con cómo ha sido mi experiencia, desde cuál ha sido mi expectativa cuando ingresé como oficial de datos, qué es lo que se esperaba de mí y finalmente cómo he podido aterrizar estos temas. Y luego le doy la palabra a Alejandro para que él nos ayude a complementar qué herramientas necesita el oficial de datos en la realidad para que estas cosas se realicen y no queden solo en el papel. Entonces, nada, sin más preámbulos, les comento. Creo que un tema importante y a dónde debería apuntar el rol del oficial de datos, como bien plantea la pregunta, es, ok, nosotros, si ya nos designaron como oficial de datos, es porque se entiende que tenemos el background legal. Sin perjuicio que podemos ser abogados o podemos venir de otra carrera, tenemos el background legal para finalmente analizar la norma, identificar si hay una opinión consultiva importante, si hay una resolución importante. Pero nuestra labor no es simplemente hacer el resumen de esta novedad normativa y avisarla como alerta normativa, ¿no? Sino que, y mucho más por el cambio normativo del reglamento que exige que haya una proactividad real en el día a día,
es que esto se lleve a la realidad a través de acciones. Pero claro, uno llega con toda la expectativa de, ok, voy a transformar a la empresa y voy a hacer un proyecto de adecuación gigante donde todos van a estar involucrados y todos se van a comprar el proyecto. Pero la realidad es diferente, ¿no? La realidad es que en el momento uno en que el oficial de datos, porque es un puesto nuevo también, ¿no? Pisa la empresa, creería yo que lo primero que debe hacer es un tema de socialización, lo que generalmente yo le denomino evangelización del puesto. Para empezar, las personas tienen que saber quién eres. No basta con que llegue el correo anunciando se ha incorporado Anita Lapiedra como oficial de datos o felicitaciones Anita Lapiedra porque se le asigna una nueva responsabilidad. Una vez que eso sucede, creo que el oficial de datos lo que tiene que hacer es, si ya conoce la empresa o tiene que empezar a conocerla, identificar estas áreas que ya por el expertise del día a día identificas que son más críticas, ¿no? TI, recursos humanos, marketing, eh, la gente de logística, que hay temas con proveedores, etcétera. Entonces te reúnes con ellos y les vas explicando de qué se trata tu función y les explicas ya un poco más con detalle de qué se trata el proyecto. Porque hay otro punto súper importante que me ha tocado vivirlo como externa, como asesora externa y ahora como oficial de datos. Que nosotros, nos apalancamos en la información valiosa que nos den, pero tenemos que saber, y este es un tema muy importante, nosotros no trabajamos con sistemas o con programas, nosotros trabajamos con personas que nos tienen que dar la información, entonces tenemos que llegar, obviamente de manera muy cordial, hacerles sentir que no somos auditoría, que si nos dan información que de repente demuestra que hay una brecha, que hay una falla, que hay que ajustar algo en el flujo, no va a haber una sanción para ellos, sino que esa información es valiosa para que nosotros lo tengamos como insumo para exactamente ajustar ese flujo, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Con las mesas de trabajo. Yo soy yo no soy muy fan de mandar cuestionarios. Muchas veces sí es necesario porque obviamente es muy difícil juntarse de repente con la gerente de recursos humanos, con la gerente de marketing en el primer momento, pero ya luego cuando ya está la conexión, sí les recomiendo que lo primero que sea es una mesa de trabajo, una entrevista, ¿no? Para conversar y que esta información se vaya trasladando, se vaya trasladando de la mejor manera. Y obviamente dejando actas que evidencien la información que te han dado, un correo, etcétera, ¿no? Creo que por ese lado es el primer reto, el reto más grande, ¿no? Que te conozcan y que la gente te compre el proyecto, pero eso va a depender mucho también cómo tú te presentes y cómo les expliques cuál es la función de cada una de estas personas. El segundo gran reto es que, ok, vendiste tu proyecto, se sentaron contigo, te dieron información, tú levantaste toda la data con tu equipo, hiciste tu diagnóstico, hiciste tus herramientas, ¿no? Y el segundo gran reto creo que está enfocado en, ok, ya tengo las herramientas, las tengo que compartir, se las tengo que hacer entender cómo se usan esas herramientas y que realmente las tienen que usar, ¿no? Entonces, la primera reunión es, ¿se acuerdan que hace 3 meses nos reunimos y me diste los contratos, me hablaste, me llenaste este cuestionario, me dijiste que tenías estos proveedores? Ya, a partir de ahí yo identifiqué este ciclo de vida, este ciclo de vida del dato. mm, Y creo que es importante que se modifiquen estos protocolos, que se modifique la política de privacidad, ¿no? Etcétera. Entonces, estoy hablando con GH, de repente le digo, tú tenías ciertas autorizaciones modelos de autorizaciones de datos. Mira, acá vienen las autorizaciones nuevas con una redacción nueva y estas son las que tienes que utilizar, ya no otras. No solamente eso, tú las tienes que utilizar y tienes que socializar con tu equipo para que este sea el documento madre. Si hay algo que quieren cambiar, por favor me lo alertan a mí. Que no sea, que no vengan las iniciativas y la creatividad disparada de manera desordenada. Que todo se centre, si hay cambios, en mí. Y el tercer gran reto, y ya con eso termino, es que una vez que esto se hace, que se explica, cada cierto tiempo
lo que se tiene que hacer es sentarte con estas personas, porque ya viene la parte realmente de auditoría, ¿no? Ya sentarte con estas personas y decirle, mira, yo hace 3, 4 meses, bueno, 3 meses si es una B2B, o 4 meses si es una B2B, y si es una B2C, en verdad, cada 2 meses, sentarte y decirles, bueno, ya les di esas herramientas, están cómodos, las usan, quieren que les haga cambios, las usaron, ¿qué escenarios ustedes pudieron identificar que les pareció que generaban alguna alerta? Y nada, bueno, y a partir de ahí se levanta información para que el programa, para que el proyecto en verdad sea un proyecto vivo, ¿no? Y para que las herramientas no sean herramientas simplemente de documentos estáticos. Pero bueno, todo eso es muy fácil decirlo, es muy fácil comentarlo. En el día a día es mucho más difícil, ¿no? Así que creo que ese es el mapeo que yo generé, que les quería compartir. Anita, yo comparto mucho lo que mencionas. De hecho, me he sentido identificado un poco con lo que con lo que has mencionado. O sea, no solamente basta con mandar un correo diciendo, oye, se ha designado a fulanito Pérez como oficial de datos, ¿no? Porque partiendo de lo básico, la mayoría de los oficiales de datos que han sido designados, en la- no estoy poniendo necesariamente a todas las empresas, pero en muchas empresas eh, han elegido como que ya sea alguien de legal, alguien de sistemas, y por lo menos lo que a mí llega, o sea, las consultas que llegan es, oye, ya me asignaron como oficial de datos. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son mis funciones? Yo sé que a nivel teórico tengo que asesorar, verificar, implementar un programa de datos personales, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo es el día a día? ¿No? Y lo que tú mencionas de esta evolución o esta probable evolución en el rol del oficial de datos es primero buscar esos aliados que mencionas, conocer la cultura de la organización. Hay culturas que tienen un nivel de madurez en datos mucho más alta que otras. Eh, Gracias a la experiencia que he podido recabar, he visto que hay empresas que su nivel de involucramiento y el nivel de cultura de cumplimiento y protección de datos personales es sumamente alta, ¿no? En el sentido de que si es que por A o B motivos van a haber un tratamiento con datos, ya existe todo un proceso para, para que el oficial de datos pueda como que señalar, oye, por si acaso, acá se tienen que hacer estas implementaciones. Y de esa forma, cuando salga un proyecto, cuando salga una nueva iniciativa que involucre el procesamiento de datos, ya cumpla con la ley de protección de datos personales de forma incorporada, ¿no? Básicamente cumpliendo el principio de privacidad desde el diseño. Pero hay otras que simplemente el nivel de cultura a nivel de datos es cero. Entonces ahí el reto del oficial de datos es mayor, es buscar a estos aliados que mencionaba Anita, que es comenzar a conocer a las personas y ser una suerte de gestor de procesos y ver, o sea, de la nada te sirve, de nada te sirve poner controles en materia de protección de datos personales que no se van a cumplir. Es por eso que uno tienes que conocer a la organización. Si es que eres externo, de repente es más complejo. Si es que eres un oficial de datos externo, eso es complejo y tienes que buscar aliados en distintas áreas. Y como bien dijo Anita, evangelizar. Y esa evangelización muchas veces se hace a través de capacitaciones, eh, porque, a ver, si es que los mismos oficiales de datos personales no saben qué es lo que tienen que hacer el día a día, menos van a saber el área de recursos humanos, el área de TI, no necesariamente van a saber cuál es el rol del oficial de datos. Entonces, uno tiene que, con la práctica, en primer lugar, explicar la normativa y comenzar a decirle, oye, en tu área se tratan estos datos, normalmente hay estos problemas, lo normal es que tengas estos flujos y comenzar a entender cómo son los procesos. Es por eso que, desde mi punto de vista,
la herramienta más importante que tiene un oficial de datos es el registro de actividades de tratamiento, porque esa es la forma en que se realiza un inventario de todos los procesos que hay dentro de la empresa que involucran un tratamiento de datos personales. Y en base a esos procesos, tú como oficial de datos te das cuenta qué áreas participan, eh, con qué otros procesos se interconectan, en qué sistemas se almacenan, si es que hay terceros ajenos a la organización que participan en ese proceso. Entonces, eh, es muy importante que el oficial de datos, su evolución, por lo menos en un primer inicio, sea la de comenzar a inventariar estas actividades que conllevan un tratamiento de datos personales. Desde mi punto de vista, esta es la columna vertebral de todo programa de cumplimiento. Un oficial de datos no va a tener gobernanza real si es que no tiene este registro de actividades de tratamiento. Ahora, uno de los grandes problemas que veo es que uno siente de que, quiero una adecuación a la ley de datos personales, dame los documentos, política de privacidad, mi formulario de atención de derechos AURCO, cláusulas para mis encargados de tratamiento, cláusulas para mis trabajadores, y esto se queda en algo estático. El rol del oficial de datos implica que el programa de cumplimiento en materia de protección de datos sea algo vivo, es decir, no basta simplemente con hacer el registro de actividades y que se quede ahí, que después de cada 2 años lo vayas renovando, no, sino que se debe incorporar a los procesos de la empresa y se debería actualizar como que a tiempo real. Entonces, en los últimos días, sería mentirles, decirles que en los últimos meses, en realidad en las últimas semanas, hay un concepto que ha estado llegando a mí, que es el de la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Y ahora lo voy a explicar, pero creo que la inteligencia artificial agéntica puede ser una herramienta muy interesante para los oficiales de datos personales, ¿no? A ver, eh, la IA agéntica, a diferencia de lo que nosotros conocemos como IA generativa o la IA, los sistemas de IA con los que nosotros nos estamos relacionando, ChatGPT, Copilot, en donde básicamente hacemos una consultoría y les preguntamos, oye, ¿qué es la ley de protección de datos personales? ¿Cuáles son las obligaciones principales? ¿Qué documentos debería hacer? Y es como una suerte se utiliza mucho como una consultoría, como un Google con esteroides, ¿no? Pero la IA agéntica va un poco más allá. La IA agéntica, lo que en términos simples, viene a ser como que, valga la redundancia, un agente digital o un agente virtual que comienza de repente a enviar estos formularios, comienza a hacer preguntas, comienza de forma autónoma a ver cuáles son los procesos que hay dentro de la empresa y de repente actualizar en tiempo real el registro de actividades de tratamiento, ¿no? En ese sentido, este agente digital tiene la capacidad de planificar tareas, monitorear procesos, interactuar con otros sistemas, ejecutar acciones y definitivamente tomar ciertas decisiones limitadas en la medida que lo hayas previsto de esa manera. Y, y puede ayudar mucho con la labor del oficial de datos personales. Las áreas crean nuevos formularios, nuevos flujos de datos y una IA agéntica podría detectar automáticamente esos nuevos tratamientos y lo puedan incorporar en el registro de actividades de tratamiento, ¿no? Entonces, eh, de repente hablar de IA agéntica cuando la realidad en el Perú es de que la mayoría de oficiales de datos personales no está familiarizado ni siquiera con todas las obligaciones legales que surgen, de repente es una utopía, pero creo que de acá en el futuro, a medida de que comiencen a haber más capacitaciones, más charlas, más webinars como el de y el nivel de madurez a nivel de protección de datos personales vaya aumentando en las organizaciones, el oficial de datos va a decir, oye, ¿cómo hago mi vida más fácil? ¿Cómo hago cómo puedo interconectar grandes flujos de información, de procesos que me superan? Bueno,
ándate a cloud o a cualquier otro sistema y comienza a generar estos agentes sistema, agentes de IA que te puedan ayudar con tus procesos. En vez de repente contratar más gente, vas a poder tener agentes hechos ad hoc a los procesos de la empresa. Entonces, respondiendo, Anita, la primera pregunta de cuál es el rol y cómo nosotros vemos la evolución del rol del oficial de datos personales, creo que estamos todavía en la primera etapa, que es la de ver cuál es el nivel de madurez de las empresas, de las organizaciones. En algunos casos tocará adecuar por primera vez a la empresa, a la ley de datos personales, el nuevo reglamento. En otros será crear un programa de protección de datos personales que ya involucre como que procesos vivos dentro de la empresa y ya para organizaciones con un nivel de madurez bastante más amplias ya comenzar a incorporar y apalancarse de la tecnología para que el rol del oficial sea un poco más sencillo. Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias. Es más, yo punto lo de la tecnología de IA agéntica para llevármelo como tarea e investigarlo, porque claro, nosotros ahora muy rudimentariamente con el equipo hacemos el mapeo, las alertas de algún cambio importante con nuestras reuniones, pero claro, las reuniones son cada 2 meses, cada 3 meses, pero en el interior uno no sabe si puede llegar la autoridad a fiscalizarte y no tienes pues la información a la mano, ¿no? Hasta que ya te iniciaron la fisca, pero nada, me lo llevo de tarea, muchísimas gracias. Sí, es más, me gustaría aprovechar de responder una pregunta de Elia Vilca, donde preguntan, ¿han usado agentes en algún caso práctico? Y yo voy a ser muy sincero, la verdad es que no. Estoy recién en la etapa de comenzar a investigar sobre los agentes, eh, ver como que qué herramientas, qué sistemas de IA te brindan estos agentes. También desde un punto de vista de protección de datos personales, ver cuáles cumplen, o sea, con la ley de protección de datos personales, porque eventualmente vas a tener que incorporar datos personales, ya sea de trabajadores, de clientes, ¿no? Dependiendo y tienes que ver de que sea bulletproof en temas de seguridad de la información. Pero es algo que, como te digo, había escuchado el concepto hace como un año atrás cuando comencé a ver temas de la ISO 42001, pero realmente no entendía muy bien el concepto y en las últimas semanas, gracias al algoritmo de TikTok, he comenzado a ver de que hay un montón de casos de uso. Eh, Inclusive ayer tuve una reunión con Manuel de la Colina, que es el CEO de Justina, y me estaba explicando cómo podíamos crear, o sea, cómo se podían crear agentes en determinados procesos. Y en cuestión de minutos generó un proceso para hacer políticas de privacidad. Y básicamente te hacía un cuestionario en tiempo real y tú comenzás a llenar y en segundos tenías una política de privacidad que cumplía con todo lo que establecía la ley de protección de datos personales. Entonces, la diferencia entre la gente y la idea generativa, porque con la idea generativa puedes llegar a lo mismo en realidad, pero el agente simplemente, tú ya le mandas al agente, oye, tengo esta información, créame la política de privacidad, y en un minuto ya tienes la política de privacidad hecha. Entonces, eso es, bueno, desde mi punto de vista, sorprendente, ¿no? Me asusta un poco también, pero siempre va a haber un validador, así que hay que estar en la capacidad de ser los validadores. Bien, gracias Elia por la pregunta. Buenísimo, Alejandro, millones de gracias. Yo creo que podríamos pasar a la segunda pregunta, ¿te parece? Sí, a ver, la segunda pregunta que habíamos planeado era una pregunta que, Anita, si gustas tú también puedes participar, pero en realidad, Oscar, que no nos puede acompañar, me la había dirigido, que básicamente es, a partir del nuevo reglamento de inteligencia artificial, el nuevo reglamento de protección de datos personales, ¿cuáles deberían ser las prioridades mínimas de una empresa que ya utiliza inteligencia artificial?
¿no? O sea, ¿cómo haces este match entre el reglamento de IA con el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales? Entonces, para ello, en realidad lo que tenemos que ver es cuáles son las obligaciones que nacen de este reglamento de inteligencia artificial que se puedan aplicar al ámbito al rol del oficial de datos, ¿no? Entonces, el reglamento de inteligencia artificial, a ver, incorpora el principio de privacidad, que si no existe, en realidad no importa porque o sea, se aplicaría supletoriamente la Ley de Protección de Datos Personales y reglamento a todo uso de sistemas de IA que traten datos, ¿no? Pero el reglamento de inteligencia artificial peruano, que un poco trata de imitar por lo menos la esencia del reglamento europeo de inteligencia artificial, utiliza el enfoque basado en riesgos, o sea, califica los sistemas en base al riesgo. Entonces, tienes IAs que son de uso prohibido, tienes IAs que son de alto riesgo y para ese tipo de inteligencias artificiales se puede utilizar, pero tiene que haber ciertos controles y hay inteligencias artificiales que el uso es permitido, ¿no? Entonces, un oficial de datos que lee por primera vez el reglamento de inteligencia artificial, lo primero que tendría que hacer es, ok, si hay una calificación de inteligencia artificial establecida por la norma, yo debería seguir esa clasificación, debería primero inventariar cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que hay en mi organización, ¿no? Esto de repente lo puedes hacer con el área de TI y en general comenzar a mapear con distintas áreas, porque lo que nos hemos dado cuenta es de que muchas áreas comienzan a utilizar inteligencia artificial sin ni siquiera avisarle a TI o a legal o a quien sea, simplemente lo usan porque les hace la vida más fácil, ¿no? Y también hay que ver si es que lo utilizan desde los recursos y desde los correos corporativos de la empresa o si es que lo utilizan de forma personal o sea, no de forma personal, pero como persona natural para utilizarlo para sus labores, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer un oficial de datos es comenzar a inventariar todos los sistemas de IA que hay dentro de una organización. Y una vez que haces ese inventario, vas al reglamento de IA y ves, ok, cuáles serían de uso prohibido, es difícil de que entre en esa calificación, ¿no? Pero hay que ver. Y luego, o sea, cuáles son de riesgo alto. De repente, en recursos humanos se utiliza un sistema de inteligencia artificial para filtrar currículums en los procesos de selección. Eso es algo que veo que cada vez más empresas están comenzando a utilizar. Si es que eres una empresa financiera, a ver si es que hay algún tipo de sistema de inteligencia artificial que hace algún tipo de perfilamiento y que podría como que en base a una decisión automatizada denegarte algún crédito, ya eso también sería una IA de riesgo alto. Pero en general comenzar a inventariar cuáles son aquellas IAs de riesgo alto. ¿Y por qué eso es importante? Porque el reglamento de inteligencia artificial para ese tipo de sistemas lo que te señala es de que se debe cumplir con ciertas obligaciones, entre ellas contar con transparencia algorítmica y con supervisión humana, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Y con qué se relaciona en base al reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales? El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en el artículo 6 incorpora dentro del deber de informar que si se utilizan decisiones automatizadas, tienes que, en tu política de privacidad deberías informar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas, es decir, de que una inteligencia artificial, por ejemplo, tome una decisión que pueda afectar tus derechos fundamentales. Entonces, si es que yo leo de forma sistemática el reglamento con lo que te exige el reglamento de inteligencia artificial sobre transparencia algorítmica, lo que yo como oficial de datos personales tendría que ver es si es que en mi política de privacidad estoy cumpliendo con este deber de transparencia algorítmica, es decir, explicar hasta cierto punto como que cómo funciona el sistema,
cómo toma las decisiones, si es que queremos ir un poco más allá, quién lo entrenó, quién entrenó el modelo, qué datos se utilizaron, si es que ha habido algún tipo de auditoría para evitar sesgos. En buena cuenta, de esa forma, hasta cierto punto, cumples con el deber de transparencia algorítmica. Y si es que hay una decisión automatizada que pueda afectar un derecho, tener un protocolo de supervisión humana y de revisión frente a cualquier reclamo que podría existir por parte de un titular de datos, llámese un trabajador, un postulante trabajador, un cliente, un potencial cliente. Entonces, de esa forma, se podría armonizar el tema de el reglamento de protección de datos con el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? No sé, Anita, si es que te gustaría agregar algo a lo que he señalado. Trato de ser, Sí, de repente he sido poco claro, no, no sé si es que me he dejado entender. no, todo lo contrario, súper claro. Lo único que me gustaría compartir es que lo que tú señalaste acerca del inventario de sistemas de IA es la columna vertebral para luego poder hacer todos los análisis. Bien dicen, si no lo tienes mapeado, no lo puedes evaluar. Entonces, y solamente ahí hacer una recomendación. Nosotros, no, obviamente nosotros como oficiales de datos, si no somos parte de TI, nos tenemos que apalancar obviamente en las personas de sistemas que nos van a dar la información. Pero muchas veces lo que sucede, y no muchas veces, porque esto es algo bastante nuevo, entonces estamos en verdad en ensayo y error, pero nos quedamos mucho con, ok, vamos a identificar lo que nos diga TI, ¿no? Pero ¿saben lo que me he dado cuenta? Que a veces nosotros dentro de la organización somos los responsables y tenemos encargados, pero nunca le hemos preguntado al encargado si utiliza sistemas de inteligencia artificial para darnos el servicio. Entonces, ahí es donde también tenemos que incidir, ponernos un poco creativos, hacer un poco de Sherlock Holmes para hacer esas preguntas, porque claro, nosotros evaluamos y decimos, ya, todo el proyecto de datos personales involucra un montón de áreas, no es transversal, pero el tema de IA y con TI, pero ya del día a día nos vamos dando cuenta de que no toda la información la tiene TI, sino que nos toca nuevamente ir a hablar con todas esas áreas, decirle, ¿tú seguro que no usas inteligencia artificial? No, no uso. ¿Y tus proveedores? Ah, de repente el que me hace el headhunting sí, ¿no? O el que hace el pago el que hace los descuentos por planilla, no sé, ¿no? Entonces, hacer esas investigaciones, porque eso también pese a que lo use un tercero, como es finalmente el encargado, va a tener que estar dentro de nuestro inventario, vamos a tener que hacer todo el seguimiento y toda la evaluación que nos ha comentado Alejandro, ¿no? Eso por mi lado. Bien, entonces la última pregunta, para luego pasar a las preguntas del público. A ver, un segundito que Si yo la se me tengo, ha si perdido. quieres, si Ah, quieres la ya. puedo Sí, comentar. mejor porque se me ha perdido el chat. No, no te preocupes, no te preocupes. Y la última pregunta que me gustaría poder contestarla es, ¿cuáles son los principales riesgos que debería preocupar hoy a una organización cuando usa inteligencia artificial con datos personales, especialmente en áreas como marketing, recursos humanos, análisis de información, etcétera? Y ahí quería hacer una pequeña acotación. De hecho, el webinar se enfoca en temas de datos personales y uso de inteligencia artificial. Pero no perdamos de vista que el uso de inteligencia artificial no solamente puede generar un perjuicio, un riesgo, si le damos información de datos personales, sino también si estamos hablando de información confidencial de la empresa, ¿no? Como para tenerlo en consideración. Porque claro, nos pueden decir, no, pero no te preocupes, acá no usamos IA anonimizada, ¿no? Yo no, yo, mi lista de clientes está anonimizada. Ah, ya, perfecto. Pero sí subo el estado financiero de la empresa para hacer una presentación. O subo, no sé, mi estrategia comercial para hacer la presentación. Entonces ahí también tengámoslo en cuenta porque la IA también nos puede jugar malas pasadas en relación con esa información que nosotros estamos dando. Así que bueno, por esos dos lados. Y respecto a, a los principales riesgos, en general,
creo ya desde el lado más de uso de datos personales. Lo primero es, y vinculado con esto, es que no es que así como el papel no aguanta todo en temas legales, la IA tampoco aguanta todo, ¿no? A la IA le tenemos que suministrar información, pero no cualquier tipo de información, ¿no? Así como nosotros partimos de la premisa de que todo tratamiento de datos personales se tiene que hacer porque yo tengo una fuente legitimadora, porque tengo la autorización, porque hay un contrato por medio, porque es necesario. Para yo utilizar esa información y trasladarla a la IA, también tengo que identificar esa fuente legitimadora. Entonces, no es que, no, es que es mi base de clientes, entonces la voy a meter a la IA para ser perfilado. O para que el sistema de mailing, disculpas, mi plataforma de mailing que usa IA, ya dispare las invitaciones y las promociones. Ya, pero ¿estás seguro que ellos te dieron el ok para que los impactes con promociones? O sea, la lógica, la misma lógica que hemos venido utilizando de tratamiento de datos se aplica también a la inteligencia artificial. Otro tema que me pareció súper importante es lo que dijo Alejandro sobre el uso de los algoritmos. Hay un, hay un tema y un riesgo que creo que debemos enfocarlo ya con mucha más seriedad, que es el tema de la opacidad algorítmica, así como él nos plantea ejemplos, ¿no? Si yo uso como entidad financiera un algoritmo para segmentar y ver a quién le puedo dar créditos y a quién no, está bien, nadie te va a decir que no cumple con los requisitos, pongo una persona, un ser humano que te haga la revisión final, todo bien. Pero eso tiene que estar explicado en algún lado, ¿no? En algún momento pensé muy ingenuamente que iba a poder hacer una política algorítmica, ¿no? Para explicar cada uno de estos procesos. Ya, de repente eso no, todavía no me compran todavía la idea. Pero al menos en tu política de privacidad, si ya lo identificas, vas a tener que explicarlo. Pero hay un tema importante. No solamente vas a tener que sentarte con TI para que te comenten lo que Alejandro dijo, ¿no? ¿Qué datos usas? ¿Cómo los usas? ¿Cuáles son las decisiones? Sino que vamos a tener que tener harto cuidado para que esa información se traslade, pero que se comunique para que sea entendible por una persona de a pie. No se busca que haya información técnica, ¿no? Se busca que cualquier persona pueda entender cómo es que tus datos están siendo utilizados. Y eso es un riesgo bien grande. ¿Por qué? Porque nuevamente, generalmente somos los oficiales de datos y las personas de TI las que estamos a cargo de estas evaluaciones, ¿no? De estas reacciones, de la elaboración de estos documentos. Pero creo que va a ser súper útil integrar a personas, por ejemplo, de recursos humanos, de marketing, que nos ayuden a trasladar esta información en preguntas frecuentes, te explico con dibujos cómo qué IA uso, para qué la uso. Finalmente, el tema es que no nos cuestionen y nos digan, no, pero la información estaba ahí, pero es tan técnica que es como si no existiera porque nadie la va a entender, ¿no? Porque eso sí podría pasar, ¿no? Recuerden que hay un principio de transparencia en el reglamento de datos personales que nos obliga a ser lo más claros posibles, ¿no? Entonces, bueno, sobre esos temas después, otro tema que había visto, otro reto que se nos presenta bastante es el tema de las fugas de información, los temas de ciberseguridad. eh, ¿Por qué? Porque, a ver, como me dijo un profesor alguna vez, la pregunta no es si nos va a pasar, ¿no? Si alguien se va a robar nuestra data en algún momento, la pregunta es cuándo va a pasar. Entonces, también partamos veamos que la autoridad no te sanciona simplemente porque te pasó el incidente. Si pasa el incidente, tú tienes una obligación de notificarlo y luego la autoridad te fiscalizará y te va a sancionar si es que te pregunta, bueno, ¿y qué hiciste antes para que esto no suceda? Tenía mi documento de seguridad y muéstramelo. Oye, pero tu documento de seguridad es hace 5 años. Nunca lo renovaste, nunca lo utilizaste. ¿Cómo lo capacitaste? No, no, tampoco. No. Lo firmaron y lo dejé ahí. Esa es una situación y un tema contingente bien grande. Pero si finalmente no sucede, porque la tecnología, y sobre todo la tecnología de este tipo, ¿no? Hackers y demás, corre a muchísima más velocidad de lo que corren las áreas de tecnología de las empresas. Finalmente nos llega a afectar con eso,
lo que nosotros tenemos que tener es estar preparados para decir, mira, hice hasta lo imposible. Fui lo más diligente posible y esta es mi evidencia. Este es mi documento de seguridad, estas son mis reuniones, estas son mis capacitaciones, mis implementaciones, mis contratos con terceros, mi pen testing, mi war room, me senté, hice simulacros, les expliqué a todos que era un phishing, eh, pero obviamente que esto se realice realmente y que se deje sobre todo evidencia. Lo que no se puede demostrar ante la autoridad no existe, ¿no? Y siempre va a ser un riesgo. Y creo que con eso cierro mi participación sobre esta pregunta. Bien, a mí me gustaría complementar o sea, agregar de repente que un riesgo que existe cuando se utilizan sistemas de IA es cómo entrenas a los sistemas, ¿no? Muchas veces se entrena utilizando datos personales y tienes, o sea, como bien dijiste, tienes que ver si es que tienes la base legal habilitadora que te permite hacer ese entrenamiento de datos, ¿no? Tienes que ver si es que no lo estás desviando y estás como que yendo en contra del principio de finalidad, o si es que estás yendo en contra del principio de consentimiento, o si inclusive estás utilizando bases de datos fraudulentas. Entonces, uno como oficial de datos tiene que ver bien todo eso, porque lo contrario, al momento de entrenar una IA, podrías estar infringiendo varias obligaciones previstas en la ley de protección de datos. Pero bueno, pasemos a algunas de las preguntas. Las empresas están en cultura data-driven e IA. ¿Cómo difunden o publican las políticas, además de capacitaciones que son actividades puntuales? No sé, Anita, si quieres responder esa Sí, pregunta. bueno, mira, desde el lado del oficial de datos, lo que nosotros hacemos y lo que nos toca es, uno, realizar esas capacitaciones, dejarlas y hacer dos cosas, ¿no? Dejar un acto de asistencia, porque eso nos permite ver si hemos tenido quórum o no. Va a ser diferente que yo haga una capacitación general para una empresa de 300 personas y solo se aparezcan 10, a que efectivamente yo pueda demostrar que fueron las 300. Y otro tema que es importante es hacerles encuestas, test, exámenes, obviamente con preguntas muy básicas, porque lo que yo busco no es que ellos me sepan diferenciar quién es no sé, el responsable o el encargado de un contrato SaaS. Eso de repente lo voy a ver de manera muy puntual con mi área de TI. En una capacitación general hago preguntas generales, pero eso me deja a mí, me permite a mí evidenciar que sí estoy socializando y evangelizando. ¿Por qué? Porque el punto de estas capacitaciones no es que ellos se vuelvan expertos, es generarles la necesidad, la semillita de que, oye, pero sí, ¿no? Me pasaron un banco de datos, pero nadie me dijo de dónde venía. Entonces mejor le pregunto al oficial de datos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Oye, y tú puedes decir, sí, pero a todos, sí, a todos. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa industrial. Yo he capacitado hasta las personas de almacén. Claro, y las personas de almacén se quedan. Ah, entonces, si viene alguien, no es que yo recibo su DNI y le tomo foto por adelante y por detrás y me quedo con la foto en mi celular. Exacto. Entonces, ya se van generando estas ideas, no para que ellos puedan tomar decisiones solo, pero sí para que al menos se genere la necesidad de poder levantar la mano conmigo, ¿no? Y poder evaluar cómo mejorar estas situaciones contingentes, porque nosotros no vamos a poder estar en todo, pues, ¿no? Ellos nos tienen que dar los insumos y estas capacitaciones nos ayudan en eso. Este, y lo mismo va a pasar con TI. Así como yo voy a capacitar en temas de protección de datos específicos, TI va a capacitar en temas de, por ejemplo, inteligencia artificial, cómo se usa, qué información podríamos brindarle al sistema, qué inteligencia, perdón, con qué información deberíamos tener más cuidado, eh, a quién alertar de TI si hemos identificado que hay algún uso malicioso, no sé. Finalmente los sistemas de inteligencia artificial no es que eh, eh, nunca vayan a sufrir ninguna brecha, ¿no? Entonces, si por ahí nosotros utilizamos cloud, utilizamos ChatGPT y nos parece que hemos trasladado información y que algo ha sucedido que no es lo normal, ¿a quién podemos recurrir, no? Y todo eso se traslada a través de capacitaciones, dejando evidencia de todo, ¿no? Quiénes participaron, qué preguntas les hicimos, cuáles fueron.
también la casuística que se nos presentaron en ese tipo de reuniones, etcétera, ¿no? Complementando un poco lo que menciona Anita, en realidad para mí es básico hacer estas capacitaciones de forma diferenciada. Disculpen, creo que hay un audio que se está filtrando. Creo que Manuel. Salgo más tarde. Me voy a Sí, regresar. Emanuel Valors. Voy a ver si puedo, a ver, voy a ver si puedo silenciarlo. Ya Bueno, está. hacer estas capacitaciones diferenciadas creo que es bastante útil porque el mal uso de IA en el área de recursos humanos varía completamente del de marketing y varía de, de- del de atención al cliente. O sea, recuerdo que en las áreas de marketing la clásica es utilizar IA generativa eh, este, para crear imágenes y posts en redes sociales, ¿no? Y a veces se crean imágenes sobre rostros de personas también, ¿no? Eh, Hace poco un cliente nos comentaba que, o sea, que de forma proactiva, porque ni siquiera tenían idea de que estaban haciendo algo mal, ¿no? Que ellos de forma proactiva, cuando les envían un CV y la imagen de la foto del CV, que dicho sea de paso, no necesariamente debería ponerla porque es un dato excesivo para la finalidad, pero en fin, es una cultura también de que las personas pongan en su CV su imagen. Cuando la imagen es borrosa, ellas no tienen mejor idea que ponerlas en ChatGPT para ponerlas en alta definición, ¿no? Entonces, obviamente ese es un tratamiento que no tiene una base legal habilitadora. Y eso lo hacía una persona de recursos humanos tratando de ser proactiva. O sea, ni siquiera como que lo veían como algo malo. Entonces, Elia, un poco para responder esa pregunta, cómo difundir las políticas. O sea, las políticas se difunden en intranet, correos electrónicos, este, inclusive hay programas para dejar constancia, y está muy bueno porque de cara a la autoridad sirve. También, como mencionaba Anita, tomar exámenes y todo, pero desde mi punto de vista, lo importante es crear conciencia, que es lo que bien señalabas. O sea, si tú creas conciencia y dices, oye, esto de repente no lo puedo hacer, mejor le pregunta al oficial de datos o al área legal, ya ganaste, porque es una contingencia menos dentro de la lista de contingencias que de todas maneras van a existir, ¿no? Eh, y Emiko dice, recuerdo en una empresa en la que laboré que la chica de recursos humanos que estaba haciendo una gestión como cliente interno usó mis datos personales, específicamente mi número celular personal para contactarme por un tema laboral por la coincidencia de tener acceso a los datos de los colaboradores cuando ella en ese momento estaba en el papel de cliente interno y no de recursos humanos. No me queda tan clara el, el el caso, o sea, tendríamos que ver si es que era me dices que era tu número, era tu número celular personal. O sea, tendríamos que ver si es que fue más allá de su rol o no. Creo que ahí Alejandro tiene que ver con perfilado, porque ella en algún momento estuvo laborando en recursos humanos y por su perfil tenía acceso al número de celular, ¿no? Ah, ya entendí, entendí. Claro, Pero luego claro. fácil pasó, no sé, a marketing, ¿no? Y dijo, Claro, bueno, si ya lo tengo, lo uso. claro. Es verdad. Ya, sí. Ahora sí ya entendí que por un tema de gestión de accesos tenía el privilegio de tener ese número, pasó a otra área. Bueno, eso es una brecha de seguridad, ¿no? Y suele suceder, ¿no? O sea, tú inicias súper ortodoxo y súper responsable, dándole perfilados y accesos a una persona para su función. Pero luego, claro, pasan estas cosas donde esa persona se cambia de área y nadie tuvo la proactividad, la responsabilidad de decir, bueno, pues si se cambió, ya para qué va a tener acceso a la planilla, ¿no? ¿O para qué va a tener acceso al file del trabajador? Esto es un tema que siempre pasa, sí. Mira, de hecho, justo ayer en la clase del curso oficial de datos, estamos hablando de los controles, ¿no? Que un oficial de datos debería incorporar. Y entre los controles para cumplir con el principio de seguridad, salió justamente el primer control es tener tu matriz de accesos y privilegios.
Pero un segundo control que es casi más importante que ese es actualizarlo, porque se dan de alta, se dan de baja, se cambian y justamente si no tienes ese control ocurre lo que Yemiko está comentando. No sé si es que haya alguna pregunta adicional, de lo contrario, entendería que ya podemos dar por concluido este espacio. Sí, creo que eso es todo, Alejandro. Y Anita, bueno, en nombre del IPC, como siempre es un placer escucharlos, tenerlos y pues a todos los asistentes también recordarles que tenemos una serie de ediciones en las cuales efectivamente Alejandro, Anita nos están y nos estarán acompañando. Ya el programa es muy conocido. Vamos a tratar también de abrir algunos nuevos horarios en las siguientes ediciones para poder adaptarnos al ritmo también que nos demandan a veces el trabajo, ¿no? Ahí está en pantalla algo del programa, ya luego ustedes pueden contactar interés mediante. Y nuevamente muchas gracias Alejandro, Anita, por este tema tan retador vinculado a la IA, interesantes las referencias a los agentes y otros temas más. Así que gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Que Muchas estén bien. gracias. Hasta Hasta luego. luego, chao, chao. Cuídense.